Pues muchas gracias, Marta, por tan amable presentación. Pensaba que debías haberte muerto para que hablaran también de ti. A lo mejor es que yo ya tengo ese aspecto. A mí me gusta venir a estos foros por las amables introducciones y también porque yo se lo digo a mi madre y mi madre me hace mi plato favorito, que es rabo de toro. Rabo de toro, es una cosa espectacular. Yo ya he convertido a 2 veganos y a un antitaurino, que es más difícil. La cuestión es que mi madre, cuando quiere agasajar a mi hermano Héctor, le hace albóndigas, ¿vale? Le hace albóndigas. Él es mayor que yo, pero tiene un paladar menos refinado. Y la cuestión es que mi madre ha entendido algo que muchas organizaciones no. Y es que hay que avanzar en la personalización de la experiencia. Esto no era así hace años. Yo antes iba a casa de mi madre, me ponía un plato y me decía, ¿qué tal, hijo? ¿Te gusta? Dice, está un poco soso. Y ella me contestaba, ¿y tú qué sabrás? Vete a lavarte las manos, ¿no? Entonces eso pasaba al principio de los tiempos, ¿vale? ¿Ese sonido lo escucho solo yo? Lo escucháis todos, ¿verdad? ¿Me tengo que afeitar? ¿Mejor así? Sí. Bueno, pues la cuestión es que yo voy a hablar del viaje que ha hecho Recursos Humanos y concretamente toda la estrategia de listening que hemos tenido en mi empresa, pero yo creo que es extrapolable a muchas otras. Porque en el momento ese de mi madre, que os comentaba, estábamos antes en lo que yo llamo el nada X, ¿no? No había nada de experiencia. Mi madre preguntaba, y muchas organizaciones preguntaban a sus empleados simplemente para ratificar lo que estaban pensando. No querían realmente escuchar, ¿vale? En esa época, al principio, el origen de los tiempos, había estudios que se llamaban de satisfacción laboral o de clima laboral, en el que encontrábamos cuestionarios de este tipo, en papel, ¿vale? Esta fue mi primera experiencia con el proyecto. Yo me acababa de incorporar a Telefónica después de una exigente secuencia de pruebas. Yo era un universitario muy brillante y me dieron un trabajo a mi altura, abrir sobres, ¿vale? Imaginaros 40.000 participantes, como un 35% de participación, echar cálculos. La cuestión es que de esa tarea aprendí mucho, porque yo me abría los sobres, me encontraba la hoja de respuesta cumplimentada y me encontraba algunas que les faltaba la cabecera. Lo habían recortado y no eran uno, o sea, había un patrón. Era porque pensaba que metíamos un microchip para identificarles. Sin embargo, había otras hojas de respuesta que tú le dabas la vuelta y estaba manuscrita y le había faltado. Y no, yo quiero deciros qué tal, qué cual, y mi nombre es fulano y este es mi teléfono por si queréis profundizar. Y después había otros que jugaban con la hoja de respuesta, ¿no? Y rellenaban las respuestas formando una frase que era que te den, ¿no? Entonces, aprendí algo que no ha cambiado, y es que hay 3 tipos de empleados. Unos que, aunque todavía desconfían de las herramientas de escucha, no se pueden resistir a participar, quieren participar. Hay otros que quieren establecer un diálogo mucho más allá del procedimiento. Y después hay unos pocos que nunca los vas a convencer. Hay organizaciones que están tomando decisiones en base a estos últimos, lo cual es un craso error. Es un craso error. Puedes minimizar, puedes reducir su número, pero nunca lo puedes eliminar. Lo que hay que tomar es decisiones en base a los otros 2 grupos que son mucho más numerosos. Con los resultados de estos estudios, por cierto, en la nota de color, escuchar es de realistas, ¿vale? Escuchar es de realistas, hay que escuchar. Con estos resultados nos íbamos a observatorios de recursos humanos a decir frases como no saben lo que tienen. Se quejan de vicio. No saben el frío que hace ahí fuera. Pero no desechábamos todos los resultados, nos quedábamos con algunos, que eran los de recomendación de los productos y servicios de mi empresa o mi empresa como un buen lugar para trabajar, porque nos permitía ir a congratularnos en foros como este, ¿vale? Entonces, superada esa fase, yo es lo que llamo el efecto Dumbo. Es decir, las empresas en aquella época se dotaban
de herramientas, las mejores, y la escucha no era para genuinamente mostrar un interés sobre lo que estaba pasando. Era como Dumbo, que utilizaba sus orejas para volar, para divertirse y además para que la admiraran, ¿vale? Entonces este es el efecto que yo digo que hay que evitar. Después vamos a avanzar un poquito más, ya nos metemos en UX. Yo tuve la suerte de adicionalmente llevar el estudio, de compaginarlo con la intranet. De eso estoy hablando, estoy en plan abuelo cebolletas, 2009. En aquella época yo miraba a mis compañeros de negocio y les decía, oye, ¿qué puedo hacer con esto, ¿no? Y me decían, oye, pues puede que la gente comente, que comente las noticias, que las valore. Y yo, ¿de verdad? 2009. Sí, sí, claro. Incluso puedes poner un espacio para que la gente genere contenido. Ya nos hemos vuelto locos. No, no, te puede ser útil. Y efectivamente, es que las herramientas de escucha son muy variadas. Entonces, de aquellas reuniones con mis compañeros de Canal Online, yo encontré esto, ¿no? Y dije, oye, ¿esa sala qué es? Me dijeron, es el test el laboratorio de usabilidad. El laboratorio de usabilidad, a mí ese nombre me gustó. Yo digo, yo quiero usar a los empleados aquí. Y ellos me dijeron, no, no, dirás que quieres que los empleados lo usen. Digo, perdona, es la desviación profesional. Entonces, nos pusimos a trabajar con los empleados y diseñamos una intranet que con test de usuario, que ellos nos decían la experiencia que querían, los contenidos que querían. Mis jefes me miraban diciendo, qué raro es esto, ¿no? La cuestión es que el trabajo que ahora, a los que os interese el laboratorio de usabilidad, ha cambiado mucho. Ahora está en Gran Vía y los espacios, como podéis ver, son muy diferentes. Pero de esta interacción con compañeros de usabilidad, los de recursos humanos, ahora los de personas, nos llevamos varias lecturas. Una, lo que dice mi compañera Bea Macarrón, que es diseñadora de experiencias, y dice que hay que involucrarlos al principio. Al principio. ¿Vale? La gente que diseña experiencias de empleado, que hace los journeys, no son como el queso en la pizza. No es algo que se echa al final, cuando la masa está preparada y están todos los ingredientes. Es más bien como el queso con trufa. ¿Alguien puede separar la trufa del queso? No, porque está inyectada. Vale, es decir, algo que se trabaja al mismo tiempo y que es inseparable. El diseño de la experiencia tiene que ver con eso, tiene que estar imbuido en el negocio. El sumar a la gente al principio nos ayudó también en otra cosa, y es a pedirle paciencia al comité de dirección. Porque me decían, Sergio, entregables. ¿Cuándo se implementa esto? Ponme una fechita. Yo decía, no, es que estamos ahora haciendo unos test de usuario. Y la realidad es que hay que pedir paciencia si lo quieres hacer bien. Entonces, como aquí hay mucho directivo, es decir, confiar en el equipo, tener un poco de paciencia, que es muy útil. Es muy útil, porque adicionalmente empiezas a descremar cosas. Esto también lo hicimos con el cuestionario y se empiezan a caer cosas que solo te interesan a ti, como gestor. O sea, que preguntas cosas como, ¿qué tal el seguro dental? Bueno, pues entonces esas cosas se fueron descremando y nos quedamos genuinamente con lo que los empleados le interesaban. Y aquí viene lo importante, una de las cosas que creo que decía Alba antes, el win-win. Nos dimos cuenta que si haces esto, vas a tener mejores numeritos para irte a tus observatorios de recursos humanos. Si tú sientas a los empleados, empiezas a trabajar con ellos, lo que realmente interesa, ocurre esta magia, que pasas de tener un índice penoso a tener uno digno. O sea, es un win-win. Hacemos las cosas tanto porque somos generosos, porque somos egoístas, por así decirlo. Vamos a avanzar un poquito más en el tiempo. Yo estoy hablando desde mi experiencia muy personal de cómo proyectos de Customer Experience pueden alimentar los de Employee Experience. Entonces, un poquito más adelante, me vi involucrado en un proyecto que yo creo que no se ha hablado mucho de él, no sé si os sonará, la transformación digital. ¿No? Entonces, a mí concretamente me tocó apoyar un proceso que básicamente era un outsourcing de algunas funciones en una región.
Y teníamos que montar un autoservicio, ¿no? Y con una knowledge base. Entonces nos juntamos los de recursos humanos, dijimos, oye, ¿qué tenemos que poner aquí en el autoservicio? 120 temas salieron cuando lo granulamos. Y nos empezamos a poner a clasificarlos y a categorizarlos desde modo experto. Entonces hicimos lo que sabemos hacer, reproducir el organigrama. Relaciones laborales, compensación, selección y desarrollo. Entonces, al final era infumable. Así que yo volví a llamar a mis compañeros de Customer Experience y les dije, oye, ¿qué puedo hacer? Digo, porque esto ya, claro, no es sentar a 20 o 30 personas, ¿no? Esto ya estamos hablando de 10 países y tal. Me dijeron, oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un card sorting y tal. Yo, ¿qué es eso? Pues vamos a dar toda esa basura que habéis generado, se la vamos a dar a los empleados para que ellos sean los que lo agrupen, lo renombren de una forma que les sea entendible y útil. Entonces, la verdad es que eso pacificó a mis compañeros y hicimos ese card sorting. Ahí descubrimos varias cosas. Una, que los empleados quieren involucrarse. El ejercicio este duraba de media 18 minutos. 18 minutos agónicos, agrupando temas de recursos humanos. Entonces, la gente, si no se siente instrumentalizada, si no se siente usada, si ve que de alguna manera va a ser propietario de algo que le afecta, te va a regalar su tiempo y va a trabajar contigo. Y de esto va el Employee Experience, de poner a los empleados, a nuestros profesionales, a trabajar con la organización. Y nos demuestran alguna otra cosa, y es que saben más que nosotros. Esa categoría, la sexta, ese nombre viene de los empleados, nuestra cultura y bienestar. Saben tanto como nosotros si quieren. Y adicionalmente prima otra cosa, el sentido común, ¿no? Es verdad que esto genera algunos debates, ¿no?, sobre si teníamos que separar compensación de beneficios o eso de mis datos y mi tiempo, no sé qué. Pero al final dijimos, oye, les hemos preguntado, hay que escuchar y hay que honrar el trabajo que hemos hecho. Así que vamos a introducirlo, ¿no?, en la herramienta. Aprendimos de este trabajo otra cosa también muy interesante, que es el tema del perfilado. Todo esto lo aprendí con mis compañeros, ¿no? Decían, no vamos a perfilar porque tenemos mucha masa de datos ahora. Entonces, vamos a crear arquetipos. Claro, a mí me daban los ojos vueltas, ¿no?, para atrás, ¿no? Si me lo habían dado 5 años antes con lo de prototipar y este tipo de cosas. Arquetipos, sí. Había algunos muy obvios, como por ejemplo el tema de la nacionalidad. A ver, era hispan, podíamos haber ido a un único tipo de español. Hubiera sido lo cómodo, ¿no? Antes creo que era Silvia la que decía, es que es muy complicado personalizar la experiencia. Pues claro que lo es. Pero si tienes un poco de tiempo, se pueden hacer cosas así. Es mucho más trabajo, pero es verdad que si yo voy a tener a miles de personas más contentas, van a usar más la herramienta que al final me van a medir a mí, pues es un ejercicio que hay que hacer. Una de las conclusiones de este proyecto fue que difícilmente se le puede dar el gusto a todo el mundo. O sea, te puedes complicar la vida, pero hasta cierto límite, ¿no? Entonces, saliéndonos un poco de recursos humanos, porque podemos hablar de los touch points, nosotros empezamos a ver cómo había gente que le dedicaba más tiempo a la parte de onboarding, más que a la parte de beneficios, ¿no? Empezamos a ver eso, pero saliéndonos un poco de recursos humanos. Si yo dijera aquí en el evento de hoy, en el Congreso DEC de hoy, si yo dijera cuál es la experiencia a la que nos debemos, ¿no?, la organización, todo el evento, ¿cuál sería la experiencia principal que hay que cuidar? ¿Cuál sería? La del asistente, ¿no?, la del participante. ¿Sí? Claro, yo me pregunto, ¿y la mía qué? Claro, que yo he venido aquí violando uno de mis principios de toda mi vida, que es no hacer nada gratis. Y sin embargo, lo he hecho. No, entonces Nanes me dijo, no te preocupes. Y buscó un driver de mi motivación. Dijo, va a haber mini bollería, me dijo. Y dije, vale. Entonces, lo que quería decir con esto es que no se puede garantizar una experiencia ideal al 100% de los stakeholders. Hay que priorizar, hay que tener una jerarquía de experiencias y en la medida de lo posible darle
a cada cual lo que se pueda, ¿vale? Pero fue un proyecto muy, muy relevante. En este último punto, ya nos empezamos a despedir de pedirle a los compañeros de Customer Experience que nos apoyen en nuestros proyectos de personas y empezamos a generar nuestra propia metodología. Así que en este punto, y como está mi compañera Fuensanta, que es la responsable de Customer Experience en la sala, pues darle las gracias por todo el asesoramiento que nos han dado y sobre todo por marcar una pauta que es la de un posicionamiento de empresa, no solo ante el cliente, sino ante nuestros profesionales, como una empresa que quiere generar confianza a través de dar una experiencia memorable. Entonces, en esta parte ya empezamos a integrar en el equipo de personas capacidades de diseño de experiencias. Nosotros ya tenemos dentro del equipo de People diseñadores de experiencias. Fuimos al mercado a buscar ese tipo de perfiles que no teníamos. Estamos formando a más que eran capaces de definir journeys y trabajarlo de una forma diferente. Uno de los trabajos de los que me siento más orgulloso, estamos haciendo referencia a los últimos 18 meses. Entonces, hemos cambiado totalmente la estrategia de listening. Como podéis ver aquí, durante el año pasado estuvimos midiendo, dependiendo de las olas, la percepción de nuestros empleados, ¿no? Curiosamente, antes han comentado, creo que era Jesús, el tema de si variaba de un momento a otro. Nosotros conseguimos el NPS más alto en la parte de confinamiento. No solo es porque la gente pudiera comprobar que la empresa genuinamente se preocupaba por su cuidado, sino porque al mismo tiempo que capturábamos sus problemas domésticos, ese tipo de cosas, empezábamos a dar soluciones, ¿no? Y nos ayudó incluso a anticipar. En ese sentido, rompimos dos paradigmas. Uno era el de la fatiga de encuesta. Estábamos muy obsesionados con no hay que preguntar mucho, que la gente se cansa y deteriora la participación. Si la gente ve que haces cosas y que hay una devolución, se puede preguntar tanto como se quiera. Es como un matrimonio, por así decirlo, ¿sabes? Un matrimonio con una boda de ensueño y un crucero en el 25 aniversario, no vale tanto como decirle a tu pareja que la quieres cuando estás haciendo los sándwiches de los niños antes de irte al colegio pensando que vas a perder la primera videocall. La relación se construye con lo segundo, no con grandes momentos. Otro mito que rompimos fue el de las muestras. Muestra grande, ande o no ande. Que si no, los directivos no lo van a cuestionar. ¿No? Los científicos, como decía Jesús, nos decía, esta muestra no es representativa. Llegamos a hacer una encuesta con las 50 primeras personas que pusieron un pie en las instalaciones a finales de mayo del año pasado. Y eso nos dio un retorno muy bueno para preparar toda la revolución posterior, ¿no? Entonces aquí hay un poco la filosofía del win-win again, que nosotros en Telefónica desde hace un par de años tenemos un moto en nuestro programa estratégico de personas, que es lo que te hace crecer a ti, hace crecer a Telefónica. ¿Vale? Pues eso es así. Lo que te hace crecer a ti, hace crecer a tu empresa. Esta es la estrategia de listening actual. Seguimos manteniendo un estudio anual. Hay gente que dice, ¿para qué lo mantienes, no? Si mantienes un pulso así. Yo digo, bueno, lo mantengo porque queremos garantizar que todas las personas tienen al menos la oportunidad de opinar una vez al año. Y además dispara los planes de equipo, que son los que más impacto tienen, ¿no? Pero al mismo tiempo hacemos pulsos para medir la evolución del NPS y pulsos ad hoc. Entonces, esto lo vais a tener en la documentación que os van a entregar, así que Yoda sí utiliza sus orejas para todo lo correcto, para entender, aprender y tomar acciones. Así que nada más, yo me despido, podría recapitular diciendo rabo de toro, queso con trufa, menos Dumbo y más Yoda, pero simplemente deciros, mirar a vuestro alrededor, hay profesionales de otras disciplinas que también tienen el objetivo de dar una experiencia memorable. La experiencia de empleado es contextual, dinámica y específica, por tanto el proceso de escucha debe ser continuo y segmentado. Para cualquier cosa me podéis preguntar al descanso. Muchas gracias.